¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Este espacio lo vamos a dedicar a conocer las propuestas que nos presenta el grupo político Sumar para las elecciones generales del 23 de julio y lo vamos a hacer con los cabezas de lista por la provincia de Albacete al Congreso, Agustín Zamora. Muy Hola, buenos días, muy ¿qué tal? Pues muy bien, sí. Y Yago Vázquez, que es el candidato al Senado. Buenos días también. Muy ¿Qué buenos tal? Días. ¿Todo bien? Bueno, comenzábamos hace unos días ya la campaña electoral de cara a ese 23 de julio. No sé cómo estáis viendo la respuesta de la ciudadanía en esos actos públicos que estáis haciendo por toda la provincia. Pues estamos realizando unos encuentros, unos actos denominados encuentros, donde podemos acercarnos a la ciudadanía, ver un poco, también pulsar a la gente, y la verdad es que se está viendo muy receptivo. Yo creo que la gente, una vez que ve en la televisión las distintas propuestas que van haciendo los grupos políticos que se presentan a las elecciones generales, observan que hay partidos en los que no se elabora ninguna propuesta y que, por ejemplo, en nuestro caso, Sumar, Yolanda Díaz, todos los días, a través de cualquier medio, está lanzando propuestas. Estas propuestas, obviamente, están llegando a la gente. La gente entiende que son importantes, que le pueden cambiar la vida, que le pueden reducir la jornada laboral, que les pueden solicitar la herencia universal en caso de que Sumar acceda al gobierno, que le pueden tener una facilidad o un acceso a una vivienda con un precio inferior al que tenemos actualmente, y entonces sí que se acercan mucho a preguntar por esas medidas y vemos a la gente receptiva y animada. Bueno, toda la provincia os habéis recorrido pues varias localidades. En tu caso, Yago, concurres al Senado. ¿Esta Cámara está bien valorada por la ciudadanía? ¿Es muy desconocida todavía? ¿Cómo la consideras? Yo creo que no está muy bien valorada y sí que es una gran desconocida, pero desde Sumar lo que venimos es a construir, ¿no? Porque a veces sí que ha habido discursos, ¿no?, del Senado que yo creo que no aportan, no construyen, y precisamente nuestro proyecto va en esta línea. El Senado es la representación territorial, con lo cual creo que tenemos un montón de propuestas por delante para precisamente desembarcar este gran proyecto y este gran proyecto en nuestro territorio, tanto a nivel de Castilla-La Mancha como concretamente Albacete, que es a quien representaría orgullosamente en el Senado. Ambos sois caras, vamos a decir, nuevas en la política, para que la gente también os pueda conocer a qué os dedicáis y por qué habéis decidido dar el paso a esta política a nivel nacional. Bueno, mi nombre es Agustín Zamora, tengo 46 años y vivo aquí en Albacete. Y bueno, trabajo como abogado laboralista en el sindicato Comisiones Obreras, y ahí llevo 18 años trabajando. Entonces, bueno, durante esta trayectoria, pues al final lo que intentas en el propio trabajo es ayudar a la gente, darle soluciones, darle respuestas. Y ahora estamos en un momento que entiendo que es muy importante, es decir, hay unas corrientes políticas que quieren acceder al poder, tanto aquí a nivel nacional como a nivel europeo. Yolanda Díaz, pues la conozco de primera mano en cuanto a sus medidas, es decir, la ministra de Trabajo, obviamente me afecta todas las reformas que ha hecho, creo que es la primera ministra de Trabajo que ha realizado medidas que han favorecido a la gente en estos 4 años en los que ha sido ministra, con su reforma laboral, con la subida del salario mínimo, la prestación por desempleo a las empleadas de hogar. Y creo que era el momento adecuado para dar un paso al frente y para intentar representar a los albaceteños y a las albaceteñas en el Congreso y sobre todo a la gente llana, a la gente trabajadora de esta provincia. ¿En tu caso, Yago? Pues yo estudié biología, mi especialidad es medio ambiente, cursé 2 másters en medio ambiente en Barcelona. Llevo aquí ya unos cuantos años, concretamente trabajo en una consultora ambiental, dirijo un departamento de sostenibilidad y es un claro ejemplo de lo que hablamos en nuestro programa, porque lo que hablamos es de una apuesta firme por las energías renovables, descarbonizar la economía, la lucha contra el cambio climático, y eso permitirá una creación de un gran número, hablamos de hasta 500.000 de puestos de trabajo de calidad asociados a este despliegue. Fijaros, mi empresa aquí en Albacete, en 2020 éramos menos de 30 empleados y ahora somos más de 150 empleados. Entonces creemos que precisamente este es el camino. Hay que conseguir un despliegue, pero ese despliegue primero no puede ser solo desde una perspectiva medioambiental, también hay que tener en cuenta lo social y debemos de
maximizar el beneficio económico a nivel provincial. Es decir, que se despliegue todos los componentes, por ejemplo, se fabriquen aquí. Que lo que hablamos del impacto sobre la cadena de valor sea a nivel local, regional, y que por lo tanto genere riqueza en nuestro territorio. Y por supuesto siempre compatibilizando con la protección a la biodiversidad, que como comprenderéis por mi formación es algo que le doy mucha importancia. Vamos a pasar a hablar ya de propuestas para Albacete y bueno, en todas las legislaturas, gobierne quien gobierne, el tema del agua es muy comentado, es muy polémico también. En ese sentido, ¿qué proponen desde Sumar en cuanto, bueno, tenemos esos planes hidrológicos que se han aprobado este año, aquí tenemos en Castilla-La Mancha el problema del trasvase, ¿qué propone Sumar en este sentido, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha, Albacete, tierra en la que el agua muy importante para la agricultura y la ganadería, sector económico sin ninguna duda. Y de hecho yo creo que es falsa esa contraposición que a veces, muchas veces se plantea de medio ambiente o a economía. Esto creo que es un debate totalmente del pasado. Es decir, lo que tenemos que hacer aquí es garantizar un buen uso de los recursos, porque efectivamente son limitados. Lo que no podemos es engañar a la gente y decir que vamos a seguir extendiendo de forma ilegal los regadíos. Tenemos que gestionar los recursos conforme a la demanda. Regulando tanto la oferta como la demanda. La agricultura es un sector absolutamente clave. Le está sufriendo muchísimo los efectos del cambio climático. Tenemos que combatir claramente esos efectos si queremos que esa agricultura tenga futuro. Por lo tanto, tenemos que modernizarla, tenemos que desvincularla del uso de los combustibles fósiles y tenemos que promover un raciocinio en el uso del agua, pero por supuesto siempre de la mano de los agricultores y muy especialmente de los pequeños agricultores. Justo este lunes nos reunimos con gente representativa del sector y queremos tomar ese pulso, ¿no? Explicar nuestras propuestas en este sentido y prepararnos para el futuro, porque el cambio climático no es algo que va a venir, es algo que ya está aquí y que tenemos que adaptarnos. Tenemos aquí una infraestructura en Albacete muy importante, histórica, muy reivindicada, que todavía no termina de finalizar su construcción, como es esa A32. ¿Tendría esta infraestructura el compromiso de Yolanda Díaz para que por fin se pusiera en marcha, bueno, teniendo en cuenta que la ministra ya forma parte del gobierno y está como está? Sí, a ver, la autovía 32 creo que ya se han dado los permisos. Entendemos que, a ver, como todo avance, sobre todo en materia de fomento, hay que mirar con lupa los proyectos medioambientales que llevan aparejados estas infraestructuras. Obviamente sabemos que la 32 atraviesa la zona de la sierra, entendemos que ahí hay que ver el impacto ecológico que pueda tener en esos casos, porque hay que esa protección de la biodiversidad, como tenemos en la Sierra de Alcaraz, es un ecosistema único. Entonces entendemos que todo hay que hacerlo, pero siempre hay que ver el recorrido que finalmente llega, obviamente. Muchos años detrás de esto. Claro, pero es que es una zona muy complicada. Ningún gobierno todavía ha dado con el recorrido para precisamente, entiendo que para que tenga ese menor impacto. No, ya pasó con el Partido Popular en la anterior legislatura, que igualmente no hizo nada. Ahora parece que está proyectado ya el primer tramo hasta Balazote, me parece que ese sí se ha hecho, que es el que menos impacto puede tener, pero obviamente tendrá que ir avanzando. ¿Cuáles son las propuestas o qué es lo que van a reivindicar en caso de que sean elegidos, tanto en el Congreso como en el Senado, para aquí y para la provincia? Y no sé, han podido conocer estos días las necesidades de muchos pueblos de nuestra provincia, concretamente financiación hacia el mundo rural, en este sentido, ¿qué es lo que proponen o lo que van a reivindicar? A ver, yo creo que partimos de la intervención de Yago, es decir, el programa de Sumar en cuanto a la agricultura y en cuanto a la sostenibilidad, a la realización de una industria, va aparejado, es una medida que va creciendo. Es decir, cuando un sector industrial se crea relacionado con las energías renovables, el programa de Sumar lo que lleva es la implantación de centros educativos
que formen a la gente precisamente para realizar las labores en esa industria. Eso lo que hace al final es fijar población, es decir, que la gente, te pongo un ejemplo, en Ellín, no tenga que venirse a vivir a Albacete, no tenga que irse a vivir a Murcia, sino que pueda quedarse a trabajar en su comarca, que realice ya esos estudios y que tengan un futuro en su propia comarca. Creo que esa es la medida revolucionaria, porque al final es una medida sencilla, es una medida que además está comprobado que el sector de las energías renovables, ahora mismo tenemos aquí en España, es como si tuviéramos yacimientos de petróleo adaptados, es decir, el clima que tenemos, obviamente, nos está invitando a llevar a cabo las medidas necesarias para que haya energías renovables. El otro día, precisamente en Ellín, me comentaban que en una de las pedanías se da la zona de España con más horas de luz solar al año. Bueno, pues hay que aprovecharlo. Y para aprovechar esos yacimientos de sol hay que realizar una industrialización y hay que llevar a cabo una formación a las personas para que puedan llevar a cabo ese trabajo. Entonces, y acompañándolos de una dotación de servicios cercano también, porque evidentemente queremos fijar población en ese ámbito rural, pero es muy importante que luego tampoco tengan que desplazarse para disfrutar de unos servicios básicos. Y en este sentido también tenemos esta propuesta de traer los territorios de 30 minutos, en el sentido de que tú puedas acceder a todos estos servicios básicos de forma cercana sin tener que desplazarte a una gran ciudad que a lo mejor está mucho más alejada de esos 30 minutos. Claro, estábamos hablando también, precisamente antes de entrar, de la importancia del transporte ferroviario, por ejemplo, para vertebrar una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha y una provincia como Albacete. De hecho, es una reivindicación que en todos los pueblos donde estamos yendo, Yago estuvo en Ellín y la gente pregunta por el tren, y yo en Chinchilla, por ejemplo, que también estuve el lunes, la gente va subida en poder tener transporte ferroviario en su localidad. Sumar en nuestro programa, precisamente llevamos la restauración del transporte ferroviario nocturno, la media distancia, bajar los precios obviamente para que sean para todos los bolsillos en alta velocidad. Entendemos que es algo que vertebraría perfectamente en nuestra región y en concreto también en la provincia de Albacete. ¿Cuáles son las propuestas que Sumar tiene para empresas autónomos? Es verdad que bueno, la ministra ha sido criticada en diversas ocasiones con ese diálogo social, sobre todo con ciertos puntos con la patronal, con la COE. ¿Qué tipo de política fiscal para empresarios autónomos tiene Sumar? No conocía esas críticas, ¿eh? De hecho, yo reivindico precisamente esos 18 grandes acuerdos, ¿no? Es decir, si algo caracteriza a Sumar, precisamente es ese diálogo y ese... en materia de... Sí que me gustaría destacar una medida de las más recientes que hemos tenido, que a mí particularmente me ha gustado mucho. Por un lado, es el fomento de la economía social y solidaria. Yo siempre he participado de movimientos cooperativistas, creo que tiene muchas bondades esta figura. Y luego, por otro lado, se hablaba de la democratización de las empresas. Y es que los trabajadores, yo que además soy representante sindical, concretamente el presidente del comité de empresa, creo que es muy interesante esa posibilidad de que los trabajadores puedan participar de las decisiones de las empresas, dado que al final los trabajadores estamos dando nuestro tiempo y estamos involucrados totalmente en las empresas. Creo que este papel en la toma de decisiones creo que es muy, muy interesante. Luego, a nivel fiscal, sí que ya Agustín tal vez lo pueda explicar. Bueno, a nivel fiscal, sobre todo lo que se entiende en el programa de Sumar y las medidas, lo que persiguen es el hecho de que estamos ante una competencia desleal. Es decir, las grandes empresas están tributando a un 3 o a un 5% y las empresas pequeñas están tributando a un 15 o un 17%. Eso hay que finalizar con esa situación porque el tendero de mi barrio está tributando todas sus ganancias y sin embargo si vas a una gran superficie se están aprovechando de las argucias fiscales. Bueno, pues lo que se propone también por parte de Sumar es ampliar precisamente las inspecciones fiscales, dotar de más medios a la agencia tributaria y que haya una mayor coordinación entre las agencias tributarias autonómicas y la agencia tributaria central para que eso precisamente no ocurra. Hemos conocido esa propuesta que presentaba Yolanda Díaz de una reducción de la jornada laboral. En este sentido, bueno, en relación a la subida del salario mínimo interprofesional, ¿también existiría compromiso de seguir subiéndolo?
en materia laboral el compromiso es absoluto por parte de la hasta ahora ministra de Trabajo y esperemos que futura presidenta del Gobierno. El programa establece que el salario mínimo interprofesional se va a seguir subiendo por encima del IPC. La medida de la reducción de jornada lo que pretende además es, hechos unos estudios sobre productividad en las empresas, se ha entendido que la jornada de 40 ya es cosa del pasado, que ahora la jornada de 37 horas y media sería la que se adaptaría mejor a las necesidades de la empresa y de los trabajadores, con la idea además de ir rebajándola en la próxima legislatura hasta las 32 horas. Todo ello sin coste alguno en materia salarial para los trabajadores, es decir, ellos conservarían su nivel adquisitivo, pero la jornada de trabajo se iría reduciendo hasta igualarla a la media europea, porque actualmente en Francia se están realizando 150 horas menos y en Alemania hasta 300 horas menos de trabajo al año, con unas productividades similares a España. Entonces entendemos que estas son medidas que nos adaptarían también a las legislaciones europeas. ¿Y qué le dirían a las personas mayores, a los pensionistas y pensionistas de Pues justamente el mismo discurso que tenemos para el salario mínimo interprofesional. Hemos hecho una subida, creo que muy significativa. Veníamos de una subida ridícula por parte del Partido Popular del 0,25%. Nosotros, en plena pandemia y con todo lo que nos ha venido encima a este gobierno, hemos revalorizado las pensiones un 8,5%, pero no nos conformamos con eso. Y la idea es igualmente que, como hablábamos del salario mínimo interprofesional, continuar subiéndolo por encima del coste de la vida, que ya sabéis que es, en definitiva, el IPC. Por lo tanto, ahí nuestra apuesta también es firme. Y luego, dado mi formación o de formación, sí que me gustaría destacar algo respecto a lo que estamos viviendo en cuanto a las olas de calor, ¿no? Otra de las consecuencias del cambio climático, porque también las personas mayores son especialmente vulnerables a estas condiciones extremas climáticas que estamos viviendo y que, por desgracia, serán noticia recurrente este verano y los siguientes. Y en este sentido hemos hecho una clara propuesta de convertir esos centros de personas mayores, las residencias de refugios climáticos abiertos a la ciudadanía, precisamente para poder paliar. Y luego, en materia de espacio público, también la necesidad de renaturalizar. O sea, las ciudades verdes son más frescas y eso es algo absolutamente prioritario en nuestras políticas. No solo es mitigar, como hablaba antes, el cambio climático, sino también es adaptarnos a él. Otro de los asuntos que siempre es, que necesita ya regularse es el tema de la vivienda y de los alquileres de vivienda. Tenemos ese desarrollo de la ley que fue aprobada por el Gobierno. En ese sentido, ¿cuál es el plan de Sumar para avanzar en esto? Porque las familias, entre la inflación y los alquileres... En este sentido, el programa de Sumar es claro, es decir, se apuesta por la vivienda pública. Sabemos que el problema principal ahora mismo en la juventud y en general en la ciudadanía es el acceso a una vivienda, ya sea de alquiler o ya sea de compraventa. En Sumar se están elaborando medidas tanto de carácter coyuntural para la situación actual como de carácter estructural. De carácter coyuntural, por ejemplo, se propone un bono de emergencia para aquellas familias que tienen una hipoteca con interés variable. Y todos sabemos la subida que han dado los intereses en este último año, como consecuencia de la subida de tipos de interés por el Banco Central Europeo, y esto está afectando a familias que se está comiendo su sueldo literalmente. Entonces, desde Sumar se propone un bono de 1.000 euros por familia para paliar precisamente esta subida. Luego, además, ya de carácter más estructural, para cambiar el país, lo que se está proponiendo es la prohibición de venta de los terrenos de Adif o del Ministerio de Defensa, que están baldíos, que ahora mismo no se están utilizando para nada, y lo que se pretende es que eso se haga una entrega a carácter gratuito a entidades públicas para que estas entidades públicas las desarrollen, construyan y movilicen vivienda. Luego, otra propuesta, por ejemplo, también que tiene muy buena acogida es la subida de la inversión en vivienda hasta el 1% del Producto Interior Bruto para construir, para movilizar o para todo vivienda, pero destinada al alquiler. En este caso, el parque de vivienda de alquiler entendemos que en los próximos 10 años debería de llegar hasta los 2 millones de viviendas y para eso se propone aumentar este gasto en los presupuestos generales del Estado. Una medida que ha sido anunciada por Yolanda Díaz
que está siendo muy comentada, es esa herencia universal. ¿Necesitan los jóvenes de verdad esa cantidad de dinero? Siendo muy jóvenes, 18, 22 años, ¿no? ¿Necesitan ese dinero? O, bueno, hay política de becas, hay, bueno, no sé. Primero, creo que sí. De hecho, es muy curioso porque, primero, me encanta, 20.000 euros, me encanta que se esté debatiendo de esto en la calle, ¿no? El otro día nos reuníamos aquí con jóvenes en Albacete y precisamente había este debate, ¿no? Y planteaba las preguntas que tú misma preguntas. Y yo ya decía, independientemente de que lleguemos a un acuerdo o a otro, creo que ahora sí que estamos hablando de lo importante y qué es la política. Y ya respondiendo concretamente a tu pregunta, también es muy curioso que mucha gente dice es insuficiente, yo no puedo emprender solo con 20.000 euros y hago. Y otra gente lo tacha de excesivo. Yo creo que evidentemente hablamos de que esto se puede regularizar, cómo se justifica. Es decir, no estamos con un proyecto de ley a día de hoy, pero sí que defendemos dos cosas muy importantes. Una, creo que es absolutamente necesario. Es decir, nuestros jóvenes, creo que es muy importante que les digamos, pues si tú quieres prepararte una oposición, aquí tienes un dinero que te ayuda. Si tú quieres independizarte, aquí tienes la ayuda por parte del gobierno. Si tú quieres continuar formándote, si tú quieres decirle que no a ese trabajo precario y quieres seguir haciendo aquello que desees, aquí tienes esta ayuda. Eso por un lado, y luego por otro lado la universalidad, ¿no? Que es algo que también como que se ha venido a criticar. Que sea universal quiere decir que va a ser para todo el mundo, sin trabas legales, porque ya lo hemos visto con otras ayudas, ¿no? El acceso, el ingreso mínimo vital, que muchas veces la gente que más lo necesita no puede acceder por trabas burocráticas o por lo que sea. Y eso no va en contra de que sea, evidentemente, una ayuda redistributiva. Es decir, que lo que vamos a hacer es financiarlo con los impuestos a las grandes fortunas. Con lo cual, es decir, eso que se dice a veces, pero el hijo de Botín también va a recibir los 20 euros, no te preocupes, lo va a pagar su padre. Es decir, nosotros vamos a hacer con esto una medida que llegue a todo el mundo sin juzgar, que permita desarrollarse a nivel personal y profesional, pero lógicamente financiado con aquellos que tienen más. 15 partidos conforman Sumar, entre ellos Podemos. No sé si esto consideráis que a la hora del electorado, que bueno, ha habido medidas de Podemos, de Unidas Podemos en el gobierno muy polémicas, esa ley del sí es sí, la ministra Irene Montero no está en esta confluencia, pero bueno, en este sentido, el que esté Podemos con Sumar, ¿consideráis que la gente a la hora de votar se lo va a pensar un poquito por las polémicas que ha habido? Yo creo que en ningún caso. Yo creo que la gente al revés valora que haya por primera vez una unidad en todos los partidos que tienen ideas progresistas, que quieren avanzar en derechos sociales y que quieren avanzar en que lleguen a la gente las políticas reales, que no nos quedemos solo en los grandes números y que precisamente la gente pueda ver las medidas que se tienen. De hecho, de un ministerio como Podemos, de Yone Belarra, sale la ley de vivienda. Lo que queremos precisamente es que esas leyes sean desarrolladas por nosotros, es decir, que nosotros podamos estar en el gobierno, que podamos dar una virtualidad a esa ley de vivienda, incluso avanzar en más derechos de vivienda, como los que está proponiendo Sumar en este caso, para llegar a toda la ciudadanía, para adaptarse a los tiempos. Cada año pueden surgir diversas circunstancias en materia de vivienda que hacen que si hubiera un gobierno encabezado por el Partido Popular, no tendrían el interés de que esas ayudas o esa emergencia que plantea Sumar lleguen a las familias. Me salta un tema que también me parece importante, que es el tema de la conciliación y el fomento de la natalidad. Aquí Yolanda Díaz también ha presentado diversas propuestas, ¿no? Esos cheques, esas ayudas de 2.000 euros por hijo. Eso es, de hecho, fíjate, veníamos de... ahora en extremis se han aprobado una serie de permisos que permiten precisamente ampliar el tiempo que podemos dedicar pues, a nuestra familia. La idea es que ese permiso se siga ampliando y que sea retribuido, porque actualmente no lo es. Y luego tenemos una medida muy potente que es ese cheque de 200 euros mensuales por hijo e hija. Y de nuevo volvemos a, igual que hablaba antes con el caso de la herencia universal,
a una medida que también es universal. Es decir, nosotros lo que queremos es que todas las familias se puedan ver beneficiadas con este importe y de esta manera contribuir ya a paliar, en cierto modo, la pobreza infantil, que es un problema de primera magnitud, pero mucho más allá de eso, a hacer esta redistribución de la riqueza que defendíamos. Y en la conciliación yo creo que es una medida básica de igualdad, ¿no? El equiparar y ampliar los permisos de los padres y madres. ¿Cuáles serían las líneas rojas que Sumar le pondría al Partido Socialista para pactar un posible gobierno de cara a formar gobiernos? Hombre, a ver, en principio entiendo que se debe negociar sin líneas rojas. Lo que pasa es que se tiene que negociar sobre un programa determinado. Nosotros hemos planteado ahí nuestro programa. El Partido Socialista, la verdad es que no está explicando medidas o no están llegando esas medidas. No sabemos cuál es realmente el programa que tiene el Partido Socialista y si estaría dispuesto ellos a aceptar el nuestro tal y como lo estamos planteando. Entonces, en principio, obviamente, líneas rojas no tenemos por qué ir a una negociación con estas líneas rojas. ¿Y qué opinarían si se necesitara para formar ese gobierno el apoyo de formaciones como Bildu, Esquerra y PNV, que han sido muy críticas? Yo creo que aquí los bloques están muy claros. Es decir, ni Feijóo ni Sánchez van a gobernar solo. El bipartidismo se ha ido, no va a volver. Estamos ante este nuevo panorama político. Y yo veo estas dos posibilidades para formar gobierno. Evidentemente, cuanto más fuerza tengamos Sumar, más garantía tendremos de que por un lado se forma un gobierno progresista y que ese gobierno va a ser realmente progresista. Es decir, que vamos a, igual que hemos hecho ahora, impulsar medidas claramente progresistas. Cuanto más débiles seamos, más necesidad tendremos de recurrir a pactos. Y lo que defendemos es que esto, evidentemente, el voto decisivo, verdaderamente útil, por eso es el de Sumar. Feijóo parte como favorito. Bueno, yo he leído de alguna encuesta que dice otra cosa, pero sí. Feijóo parte como favorito. En la que yo he visto, por lo menos, Feijóo favorito y puede formar gobierno con Vox. Bueno, ahora más que nunca, de todas formas, es un 1%. En las encuestas son 14 diputados. Es decir, ahora mismo está todo muy apretado. Es decir, aquí en Albacete no jugamos uno, me parece que en Toledo también nos dan la posibilidad de tener uno. Además, el diputado en las dos provincias nos lo jugaríamos con Vox, me parece. Es decir, que subir ese pequeño porcentaje en las provincias pequeñas puede suponer dar un vuelco precisamente en el resultado final. Yo creo que, tal y como ha dicho Yago, la gente ve necesario que en el gobierno haya un Sumar fuerte. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, aquí no nos podemos engañar, el Partido Socialista ha gobernado solo, el Partido Popular ha gobernado solo y nosotros hemos estado en un gobierno de coalición con 35 diputados, todo hay que decirlo. Lo que nosotros aspiramos es que en vez de 35 tengamos 50, 60 o 70 diputados y podamos tener más fuerza y hacer unas políticas más necesarias y llegar más a la gente. Entonces, entendemos que el voto útil realmente que existe en estas elecciones es el voto Sumar. Pues Agustín Zamora y Yago Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si os queda alguna propuesta, algo que decir a la ciudadanía. La verdad es que tenemos muchas, sí. pero bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso. Exactamente. Sí, pues nada, nos vemos en las urnas, ¿no? El 23 de julio. Gracias por haber estado precisamente a votar. Hacerlo. Gracias a los dos por haber estado con nosotros y a ustedes también. Gracias por seguirnos un día más en toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.